Bueno, queridos amigos, un acontecimiento que no puede pasar desapercibido es la presentación del informe de la Comisión de la Verdad en los colegios. Los niños de los colegios lidiando la Comisión de la Verdad del padre de Ru y de los amigos del padre de Ru. ¿Eso qué es? Adoctrinamiento de los niños en los colegios. Esto era lo que faltaba, pero parece que es lo que ha ocurrido. Para que nos haga un análisis sobre el tema, tenemos a uno de los mejores analistas políticos del país, doctor Eduardo Mackenzie. Muy buenos días. Buenas tardes para usted ya. Gracias, ministro. Buenos días para usted y para todos los colaboradores de la Hora de la Verdad. Bueno, doctor Mackenzie, ¿a qué le sabe a usted este hecho que nos ha producido un dolor en el corazón y una indignación inmensa? La presentación del informe de la Comisión de la Verdad a los niños de los colegios. Su parecer, profesor. Ministro, sí, ese proyecto, ese plan del ministro del nombrado de Educación Nacional, Alejandro Gaviria, es de las cosas más graves que yo he visto en estos días, que salen de ese equipo en formación de ministros, en fin, que va a trabajar con Gustavo Petro. Me parece gravísimo ese plan y yo creo que los colombianos no han visto la dimensión real de esa cuestión, porque como todo lo que están haciendo estos señores del gobierno de Petro, todo viene envuelto en un lenguaje muy particular que disimula realmente el contenido, los objetivos a corto plazo y a largo plazo de esos planes. Entonces los colombianos deberían hacer un esfuerzo, y sobre todo la prensa, para descifrar todo lo que viene de esos equipos, de esos ministros, de esos señores que están allá prometiendo cosas maravillosas. Cuando uno lee en detalle lo que están diciendo, son cosas terriblemente peligrosas para el país y peligrosas para la psicología misma de los más jóvenes de Colombia. Este plan en primer lugar, hay que saber que se trata de un plan a largo plazo. No es una cita que van a hacer el 12 de agosto y se acabó, fuera al día siguiente no hay nada más. No, hay una dimensión a largo plazo de un trabajo de indoctrinamiento o adoctrinamiento de los niños y de los jóvenes, que se va a hacer a largo plazo, porque hay uno de los teóricos de esa cuestión que habla de peldaños, de fases y no sé qué. Entonces, en primer lugar, hay que saber esto. Es una cosa a largo plazo, que va a continuar en el tiempo. En segundo lugar, hay que saber que es un plan completamente ilegal, que viola no solamente la Constitución colombiana, que protege la identidad psicológica, intelectual y moral de los jóvenes y de los niños de Colombia, que lo dice expresamente el artículo 64 de la Constitución Nacional, sino que además este plan del ministro Gaviria contradice y violaría, si lo aplica, las disposiciones de Naciones Unidas de protección de la infancia. Ese documento hay que volverlo a leer, porque Colombia hace parte de la ratificación de ese documento, que es muy importante, y hay artículos que explican muy bien cómo lo que va a hacer este señor es completamente violatorio. A los niños y a los jóvenes hay que respetarlos no solamente como personas humanas, sino en su integridad individual, psicológica, moral y personal. En otro sentido, yo diría que es un plan que va a hacer mucho daño, que va a afectar la psicología de muchos niños, de muchos jóvenes, porque les van a dar a leer y a tener incluso cuadernos permanentes y cómics, en fin, y otros instrumentos audiovisuales permanentes que les van a distribuir documentos y un cierto contenido escrito, ideológico, que tiene un fondo muy claro, que es el de la exaltación de la violencia,
que tiene un sustrato intelectual y psicológico gravísimo, que puede dañar y desviar un poco la visión que los niños pueden tener de su país y de su propia vida. En otro punto sería el de que están tratando delante de todo el mundo y con la mayor tranquilidad y sin sonrojarse, están tratando de formar de manera masiva militantes políticos para una causa extremista, para una causa que ve la violencia como un instrumento necesario de liberación. Eso es gravísimo y eso está todo allí en ese plan de ese ministro Alejandro Gaviria. Por eso yo digo que las familias colombianas y las asociaciones de padres de familia deberían apropiarse de este tema, estudiar bien esos documentos, estudiar bien las declaraciones del ministro y de sus colaboradores para que se den cuenta de cómo hay que oponerse a esa cuestión. Hay que oponerse absolutamente a esa cuestión que es irritante. Dice por ahí Gustavo Petro en alguno de sus trinos o de sus mensajes que es que los niños tienen que conocer la historia del país. Habrá que recordar que la historia de Colombia prácticamente se eliminó del pensum oficial, que nadie habla de la historia de Colombia y que nadie sabe quién fue Simón Bolívar, y lo ponen como un hombre con una espada en la mano, y el discurso al Congreso de Angostura y la posición política y la posición ante la vida de nuestro libertador no importa, que no importan las guerras civiles del siglo XIX, que costaron lo que costaron, ni la guerra de los 1000 días, ni después el nacimiento del país al nuevo mundo en el siglo XX, nada de eso importa. Lo único que importa es el informe del padre de Ru. Esto es inaudito, profesor, ¿no le parece? Sí, lo inaudito es no es que ni siquiera que las FARC o el Partido Comunista o que el gobierno y los amigos de Gustavo Petro hagan un compendio de sus mitologías, hagan un compendio de sus quimeras, de cómo ellos mismos desde el comienzo vieron su lucha, lo que llaman entre comillas lucha, porque no es una lucha, es una agresión al país que ha durado desde los años 50 hasta hoy. Ellos tienen derecho a hacer a fabricar sus propias quimeras, ellos tienen derecho a redactar los libros que quieran y producir y distribuir los volúmenes que quieran. Lo que es completamente inadmisible es que esas quimeras redactadas y convertidas en libros y volúmenes la presente un ministro de Educación Nacional como un legado para la juventud. La palabra legado está en las declaraciones de este ministro Gaviria. Él trata de presentar eso que es una especie de bodrio histórico, que es un bodrio donde la verdad histórica ha sido derrotada desde el comienzo, y lo presenta él como un legado para la juventud. Eso es inadmisible. El país no puede aceptar que un ministro trate de pasar, de presentar las cosas de esa manera. Por lo menos al ministro deberían pedirle claridad y que hable un lenguaje y un español normal y no disfrace las cosas y sus proyectos que tiene como lo mejor, como un legado para la juventud. Eso no es ningún legado para la juventud, es arruinar la moral de los jóvenes, es tratar de brutalizar la conciencia de los colombianos, de los padres de familia, de los niños, y es utilizar el aparato escolar para someter psicológicamente a la nación, es decir, a los padres de familia y a sus hijos. Eso es lo que está en juego, y por eso es que yo creo que es una cosa gravísima. ¿No se le parece a usted eso a la actitud de los partidos comunistas en el mundo, que empiezan por destruir la familia y por convertir al Estado en el único educador, para vender una verdad oficial y para sostener, para formar los pilares sobre los cuales se va a sostener un régimen tiránico? Eso es lo que dicen los comunistas, ¿o no? La educación tiene que ser para eso, para adoctrinar, para darle a los jóvenes una sola alternativa de vida, un solo camino.
¿Eso es lo que pretende el ministro Gaviria? Sí, en Cuba, que es el ejemplo más próximo desde el punto de vista geográfico a Colombia, en Cuba la dictadura castrista considera que los jóvenes, que la juventud, los estudiantes son una especie de categoría social, una especie de régimen que hay que educar durante años, hay que introducir en el cerebro de estas personas jóvenes una mitología, la mitología del castrismo, sus verdades y sus mentiras, sobre todo sus mentiras, hay que introducírselas a ellos a través de años de adoctrinamiento. Yo creo que este es el primer paso que quieren dar en Colombia para un proceso a largo plazo en ese mismo sentido. Eso es inadmisible. El país tiene que levantarse desde ya contra esas cosas. No hay que esperar a ver los efectos directos o indirectos de un tal experimento. Hay que desde ya condenar esa cuestión, porque la ley está de nuestra parte, la Constitución está de nuestra parte, la legislación internacional está de nuestra parte. Eso es importantísimo. Hay que mirar el artículo 67 de la Constitución colombiana, que habla de los derechos de los jóvenes y de los estudiantes a, por ejemplo, su libertad, a mantener su derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, ¿qué pasará con los estudiantes que no quieran aceptar esos esquemas que les van a presentar? Ellos pueden controvertir eso con sus compañeros, ellos podrán expresarse libremente sin ser amenazados por ser mal calificados o ser represaliados de alguna otra manera. Esos derechos, esa libertad de expresión está tutelada tanto en la Convención Internacional como en la ley colombiana. Yo hablo en particular de la convención adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Todo el mundo debería en Colombia leer esa convención y anteponer esa convención a los planes del ministro Gaviria. El artículo 17, por ejemplo, dice: protege a los niños contra la información y los materiales que dañan su bienestar. El artículo 8 dice que los niños tienen derecho a preservar su identidad psicológica, personal y sus relaciones familiares. Después de un proceso psicológico como el que van a sufrir dentro de las próximas semanas, ellos van a ver su vida alterada desde el punto de vista de su identidad psicológica y en sus relaciones con su propia familia. Entonces, atención a esto, por favor, mucha atención, movilizarse contra ese plan de ese ministro Gaviria que en mala hora se le ocurrió. Yo creo que yo ni culpo completamente a Alejandro Gaviria. A lo mejor a él lo embarcaron en un cuento y él, con su entusiasmo que tiene y todas esas cosas, se lanzó a eso sin medir, sin ver realmente en dónde estaba metiendo los pies. Qué cosa, por Dios. Y una vez que se le dijo, usted está adoctrinando a los niños de los colegios, contestó: no es un adoctrinamiento, es una conversación. ¿No será peor la explicación que el hecho mismo? La conversación de los niños con el padre de Rui y con su informe. Una conversación, es decir, da risa. Ellos tratan de utilizar un documento de 800, no sé cuántas más páginas, más de 800 páginas, porque es un informe que tiene una cantidad de páginas, y tratan de, con ese documento de 800 páginas, hacer una conversación con estudiantes en un día. Eso es todo. Eso es lo que nos dicen. En realidad, están seguramente planificando un proceso que va a durar meses, si no años, para introyectar en la cabeza de los niños y de manera acrítica esas 800 páginas que son un compendio de mentiras, de desinformaciones, de falsificaciones de la realidad histórica del país. Profesor Eduardo Mackenzie, como siempre, inmensamente agradecidos con su presencia y con sus puntos de vista categóricos sobre lo que está ocurriendo.
Esto hay que mirarlo a la luz de la libertad, a la luz de la capacidad de entender el mundo que deben tener los niños, a la manera como hay que respetarles su modo de ser, pero mostrándole todos los caminos que la cultura les ofrece para que escojan el suyo propio. El adoctrinamiento es la forma más cruel que tienen los sistemas totalitarios para destruir la persona humana. Eso es lo que está haciendo el doctor Alejandro Gaviria al poner como tema obligatorio de debate para los niños nada menos que el informe del padre de Roux, un informe procomunista, un informe sesgado, un informe lleno de mentiras y de embustes que se propone ahora como la verdad revelada para los niños de Colombia en un esfuerzo de adoctrinamiento sencillamente repugnante. Profesor Eduardo Mackenzie, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Era el profesor Eduardo Mackenzie, escritor, periodista, analista político, quien nos acompañaba a estas horas de la mañana en la hora de la verdad. 7 de la mañana en punto.